La historia mítica de Córdoba cuenta que Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador, trajo 106 andaluces, supuestamente los tipos más graciosos y divertidos del mundo, para fundar la ciudad en 1573. Los andaluces diseminaron sus carcajadas en estas tierras para que se multiplicaran. El humor cordobés ha estado siempre arraigado en el espíritu del hombre de la calle e irrumpió en la prensa hace más de un siglo, con un periódico llamado La Carcajada. Pero recién se extendió a todo el país a partir de la década del 70, con la aparición de Hortensia, una revista que combinaba el humor escrito, el humor gráfico y las historietas. Varias de ellas se convirtieron en verdaderos clásicos de las viñetas argentinas de humor. Maestro, oiga maestro, ¿esta es la cola del taxi? No, si vas a un carnaval carioca. A principios de los años 70, la situación de las historietas argentinas humorísticas no era la mejor. Sobre todo porque las revistas de historietas y las revistas de humor tradicional y los semanarios como Patoruzú y Ricotipo estaban en decadencia y pronto desaparecieron. Claro, había un personaje famosísimo y pero muy exitoso como Mafalda, pero no salía en las revistas de historietas ni tampoco en las revistas de humor. Los autores que trabajaban en Tía Vicenta de Landrú se habían dispersado, así que no había novedades. La renovación vino del lugar más impensado, con dos revistas. Una, Satiricón, que surgió en una agencia de publicidad porteña. Y la segunda, de la que vamos a hablar hoy, fue la revista Hortensia, que apareció dirigida por el dibujante Alberto Cognini en la excéntrica y mediterránea ciudad de Córdoba. Lo que empezó siendo una estudiantina, un juego de muchachos para reírse, se convirtió en un fenómeno nacional que duró muchos años. 241 entregas de Hortensia entre 1972 y 1989. Cognini fue siempre un gran dibujante, pero además muy buen escritor, con mucha oreja para el lenguaje popular. No hizo muchas historietas, por ejemplo Futurología, pero sí hizo una pareja de personajes, Negrazón y Chaveta, que son unos negros cordobeses inolvidables. Hablaban en una jerga inextricable, llena de comparaciones, referencias, que se hicieron muy populares, no solo en Córdoba, sino en toda la Argentina. Uno de los que trabajó junto a Cognini desde los primeros tiempos de Hortensia fue Manuel Peirotti, más conocido como Peiró, un historietista virtuoso, de línea contundente, muy original, que también publicó en las revistas de ediciones de La Urraca, sobre todo memorables colaboraciones en la revista Fierro, y que actualmente publica la tira Primer Mundo en La Voz del Interior. Primer Mundo está protagonizada por Don Cosme, un jubilado que ofrece un humor mordaz que muchas veces roza el humor negro con la crítica al estado del país y de su ciudad en particular. ¿Cómo lo conociste a Cognini? ¿Cómo era laburar en Hortensia? Es muy importante la reconstrucción un poco en la medida de que vos, de tu experiencia. ¿Cuántos años estuviste en Hortensia? Yo estuve hasta que murió Cognini, desde el 73, sí, por lo menos, hasta que murió Cognini, 10 años tranquilamente. ¿Y laburaste con continuidad en la revista? Con continuidad en la revista, sí. Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento primero con él y cómo era el clima en la redacción? ¿Cómo se laburaba? El gordo Cognini, Alberto, era un tipo hiperbólico. Ajá. En tamaño, todo, en la forma que hablaba, en su ampulosidad, su forma de... tenía una voz estridente, una particular forma de hablar entre pachorrienta y chacotera. Uh-huh. Y manejaba la revista de una forma muy singular. Vos ibas a la redacción... Sí. Estaba en la imprenta La Docta, pero había una especie de sucuchito donde estaba la secretaria que nos pagaba. ¿Había una redacción, había un espacio que era la redacción de Hortensia, la dirección? No exactamente, había una oficinita y una oficinita chiquita como la torreta de cola de un Fortaleza Volante, ¿viste? Está la ametralladora. Sí, bueno, sí. Ahí bajaba Roberto Di Palma, había lugar para Roberto Di Palma y un tablero, y vos si querías hablar con él hablabas de la puerta, porque no se podía entrar, no había lugar ya. Sí.
Bueno, pero la verdadera redacción era una especie de sala de estar, como un living en la casa de Alberto Coñini en el Cerro Rosa. En la casa de él. La casa de él. Y había un tablero y ahí estaba el gordo en pata, en verano, en short o en calzoncillos, con una remera, dibujando ahí con pincel, era del pincel. Y alrededor de él había una especie de corte de los milagros de colaboradores, allegados, amigos, familia, los chicos, Sarita Coñini que traía café de Malta, porque el gordo estaba siempre haciendo algún régimen de algo, ¿viste? O no toma cafeína, no consumo limón. Soy un inventor. Me inventé una esposa. No tengo qué ponerme. Me inventé un hijo. Convéncete, viejo. Perteneces a una generación de pequeños burgueses. Dame 3 lucas. Me inventé un patrón. El único tipo que ronca en esta empresa soy yo. ¿Estamos? Gran invento la bomba atómica, ¿no? Todo el mundo conocía en Córdoba a un personaje, una vieja deslenguada, vendedora ambulante, cuyo pregón era: ¡a la papa de Hortensia! ¡A la papa de Hortensia! Bueno, ese personaje inspiró a Cognini para ponerle el nombre a su revista, que se llama Hortensia, la papa, con un cartelito abajo. Bien, siempre Cognini dijo que para su humor había tenido en cuenta las clases populares, pero sus lectores provenían de todas las clases sociales. Había muchos universitarios, muchos obreros calificados, teniendo en cuenta que Córdoba pasaba por un momento de auge económico y de muchísima actividad intelectual. El primer número de Hortensia tiró 5.000 ejemplares. A los 3 años, en 1975, la tirada era de 100.000 ejemplares. Un crecimiento geométrico inconcebible. Claudio Fournier es dibujante profesional desde los 19 años, que es cuando entró en Hortensia. Su dibujo versátil se manifiesta en la diversidad de sus obras. En un extremo está el popular Charlie Huesos, que se ha difundido por muchos lugares del mundo. Este personaje batió el récord de despidos en la historieta nacional y se la pasa tirado frente a la tele con la cerveza, el control remoto y los cigarrillos al alcance de la mano. En el otro extremo de su producción aparece El Parque de la Vida, una tira de tono naif protagonizada por animales, que es lo que más le gusta dibujar a Fournier. En este caso, está totalmente trazada a mano, con fibras escolares. Para la historieta cordobesa, Hortensia es un sello, un orgullo, y aparte la puerta que abrió al humor cordobés, la difusión, el conocimiento a nivel nacional. Es de esos fenómenos que no se planean, que ni siquiera el estudio de marketing más avesado hubiera podido prever, porque realmente surge de un grupo de amigos, casi de asado, que decide hacer una revista muy entre casa. Y claro, al haber aparecido en los kioscos tiene una venta impresionante y una repercusión muy grande. Entonces, más que un fenómeno comercial, era un fenómeno social. Estaba representando ahí lo que quizás muchos cordobeses y después todo el humor del interior estaba necesitando. Fue la primera vez que se escribió, por ejemplo, el lenguaje cordobés oral, que existía en la calle, pero que no aparecía escrito en ningún lado, el Nosiguá, el Negro, Chenerazón y todo eso. Y bueno, pudieron ahí verse identificados la gente común de Córdoba. Y después eso se proyectó a nivel nacional como un sello, como que el cordobés sí o sí tiene que ser gracioso, algo que a veces es un peso también, porque no todos los cordobeses somos buenos contando chistes, ¿no es cierto? Las páginas de Hortensia se convirtieron en un semillero de humoristas gráficos e historietistas que más tarde marcarían a fuego a los medios de comunicación de todo el país. Es el caso de Cristóbal Reynoso, Crist, de Fontana Rosa y de Jan, por nombrar solo algunos de ellos. Crist, santafesino de nacimiento pero nacionalizado cordobés, era uno de los pocos dibujantes que ya tenía una trayectoria previa. Había participado en las experiencias de Ricotipo y Patoruzú. En Hortensia, Crist publicó La máquina de hacer pájaros. La tira, que le prestó el nombre a un disco de Charly García, es una sucesión de diálogos delirantes y absurdos entre dos personajes, García y Caballero, acerca de cualquier tema. El engaño de una esposa, la experiencia como piloto de pruebas o un resfrío. Los protagonistas inventan, fabulan,
Y aunque uno parece cómplice del otro, en realidad se celan secretamente. Narigones, ambos personajes se presentan casi siempre de perfil, estáticos, sobre fondo blanco. García fue una noche de inspiración. ¿Cómo surgió eso? A ver. Me había ido a vivir, yo vivía en la casa de estudiantes de los amigos correntinos, todos médicos. Sí. Y un día me independicé, me alquilé un departamento yo solo. Bueno, una noche estaba ahí dando vueltas, siempre tratando de crear algo, alguna página, aunque no se publicaran en ninguna parte, porque yo ya sabía que el oficio tiene que ser así. Crearte vos una obligación, pincharte. Se me ocurrió un personaje que se llamara García y que hiciera pájaros. Sí, con una máquina que era una especie de lavarropa. ¿Cómo era? A ver, Sí. a ver, García. ¿Ese es el dibujito era. original? Sí, sí. Ese era el dibujito que ¿Querés que tenía. te lo haga, Sí, García? mostremos. Dale, Te lo dibujate hago. con García. Con la máquina. Tenelo acá. Dale. A ver si me acuerdo bien cómo era. El asunto... A ver si... García era un monito simple, digamos, de la mano, el que hacías habitualmente. Bueno, y se me ocurrieron las primeras tiras. Sí. Eran las primeras 10 páginas donde el juego era con las plumas, esa especie de lavarropa. Ese era Aparte, una lo absolutamente- lindo es que cuando aparecía en Hortensia, yo no sabía cómo iba a terminar. Hacía la página Sí. y hacía más o menos los cuadritos y le escribía como una carta. Ah, ¿Dónde quedaba? Hasta ahí llegaba. Lo que sufrían eran los lectores. Pero no, vos sé que eran tan locos que la gozaban. La gozaban igual. Porque era una historieta de avanzada, porque esto hacen ahora todo, Liniers, todo eso. Todo el mundo trabaja así. Claro, Hoy no, en día yo sí. por una necesidad lo hice, no sé qué sé yo, porque era loco. Y aparte loco era el gringo porque la publicó. Din, din, dom, vamos a cantar. Caballero. La, 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 la. Oh, Dios mío. Ya estoy viejo para estas cosas. No se asuste, hombre. Soy yo, caballero. Uf, creí que era el ñomo Pimentón. Usted tiene sus años, García, ¿eh? Ese personaje salía hace mucho. ¿Se acuerda? Junto con Langostino. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de su barco Corina. ¡Qué maravilla! El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca, pan y langostino. Langostino Mayonesi, navegante independiente. Dígame, ¿para qué se vistió así, Ya sé, no me diga. ¡Qué lindo, caballero! Muy buena idea. Claro, solo a usted se le podía haber ocurrido. Pero claro, ¿cómo no me vive antes? Es lo que haría Langostino si tuviera una máquina. Claro. Le programo a la máquina unos pájaros como para regalo y los reparte usted el 24. También se pueden hacer unos doble pechuga de esos parrilleros. Eso, a trabajar. Muy buena idea, caballero. ¿Cómo hago para explicarle a este sentimental que me las tengo que rebuscar en la puerta de un supermercado porque este año a San Martín lo vi únicamente en el Villique? Continuará. Es notoria la cantidad de revistas de humor publicadas en Córdoba, que circularon, o circulan todavía en algún caso, en los kioscos de revistas. Hola Tío, Jaspirina, El Cuisi, La Carcajada, Río Revuelto, Anestesia, etcétera, etcétera. Esto sin contar los fanzines u otras publicaciones de distribución gratuita. En los años 70 y 80, además, algunos diarios cordobeses empezaron a darle cabida al humor y a la historieta con suplementos específicos. La popularidad creciente de Hortensia hizo que saltara pronto de Córdoba a Buenos Aires y al país entero. Algunos de sus dibujantes empezaron a aparecer en medios nacionales. Así, Fontana Rosa, Cris, Aldo Rivero y Ian estuvieron durante décadas en la página última de Clarín. Ian, por ejemplo, en Hortensia hacía, entre otras cosas, un personaje muy lindo, Doña María, que era una viejita que detestaba que le dijeran abuela o que pertenecía a la clase pasiva. Cuando todos iban, Doña María estaba de vuelta.
Maltrataba y se reía tanto de los médicos como de los curas. Y además tenía un gran estado físico. Podía mezclarse en un picado, empujar una heladera, correr a bastonazos a los ladrones. Una de sus frases era: pasiva será tu abuela. Uno de los que se inició en Hortensia, y que después pasó a publicar en medios locales y de Buenos Aires, fue el riocuartense Norberto Elder García, conocido con el seudónimo de Jericles, que actualmente publica en Humor con Voz, el suplemento humorístico del diario cordobés La Voz del Interior. Bueno, hacer humor en Córdoba después de lo que pasó Hortensia, hubo una especie de transición. Hortensia fue algo muy fuerte que pasó en el humor cordobés y argentino. Y entonces con su desaparición, un poco como que jugó en contra, en cierta forma, a los dibujantes de las nuevas camadas que venían apareciendo. O sea, la gente como que había algo de nostalgia por esa revista que no permitía la aparición de nuevos proyectos. Eso fue hasta que se produjo un acomodamiento de los dibujantes y aparecieron revistas alternativas, como en el caso en Río Cuarto. Yo saqué la revista Río Revuelto, que duró casi 3 o 4 años y que sirvió un poco de plataforma para los nuevos dibujantes, y eso fue un embrión para que apareciera después Humor con Voz, un suplemento de humor en La Voz del Interior, donde dibujamos en el arranque Angonoa, Fournier, Ham y John. Crist acercó a Hortensia al rosarino Roberto Fontana Rosa, su amigo, que había comenzado a hacer humor en publicidad y luego en las revistas rosarinas Tinta y Boom. Evidentemente con Ñiñi era receptivo y perceptivo, porque cuando Crist le llevó un dibujo de Buggy el Aceitoso, hecho simplemente en un papel, directamente a tinta y sin boceto previo, de inmediato lo incluyó en la revista. Lo que había nacido como una broma de Fontana Rosa a su amigo Crist, un humorista fanático de las armas y las historietas de aventuras, fue el germen de uno de los personajes más exitosos del rosarino. Mira, Buggy, ¿qué tal luzco? Suntuoso, Nick. Debía renovar el negocio, Buggy. Me pinté con pintura fluorescente. Pedían bis, Buggy. No me dejaban retirar. Tuve que repetir mis apariciones 6 veces. ¡Que salga el autor!, gritaban. En Sears me mostré frente a las cámaras del circuito cerrado de televisión. Bravo, es la era de las comunicaciones masivas. Ahora me quieren contratar para incrementar las ventas de ropa interior. La CBS me ha ofrecido un espacio en televisión. La Hora del Depravado se llamará. Es un show exclusivo para la mujer. Diablos, Nick, eres un triunfador. Les has dado a los exhibicionistas el lugar que se merecen dentro de la sociedad. No, Buggy, no nos engañemos. El streaking, la moquini, la moda verdad, los porno shops han quitado todo el encanto a nuestro trabajo. Llegará el día en que ni nos miren, pasarán a nuestro lado sin prestarnos atención. Los artistas necesitamos la respuesta del público. Adiós, Buggy. Shit. Otra costumbre tradicional destruida por el progreso. Inodoro Pereira, la otra gran parodia creada por Fontana Rosa, también nació en Hortensia. Cuando comenzó a publicarla, el autor no conocía el campo ni le interesaban los gauchos. Trabajó a partir de documentos, de diccionarios, de la música folclórica que escuchaba, de los libros clásicos gauchescos y los radioteatros que recordaba haber escuchado de chico. Mistura de fuentes y referencias, la historieta exagera los giros lingüísticos, remarca los estereotipos, juega con las palabras y combina las citas literarias con los lugares comunes del folclore de la época. Como los gauchos tradicionales, en las primeras tiras Inodoro pelea contra los malones, persigue a la luz mala o al mandinga, tiene altercados con la autoridad y hasta rapta a una mujer, la eulogia en un bailongo. Tuvieron una consagración, lo que da la idea del grado de
consagración y de aceptación desde el punto de vista incluso cultural de Hortensia, es los libros que sacó Siglo XXI. Siglo XXI, una editorial, Sí. Siglo XXI era una editorial de ensayos sobre todo, que tenía una mirada, en general, un catálogo muy crítico. Es el editor de Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano, entre otras cosas. Sí. Y sacó dos libros dedicados a Hortensia. Cognini, uno es Hortensia y el otro es Cognini desde Córdoba. Que estaba el gordo era como el espíritu, ¿no es cierto? Uno lo asociaba directamente. Quiere decir que a esa altura, antes del, digamos, 73, antes que se viniera la pálida, ¿no es cierto? Antes que se viniera la muerte, ¿no? En esos 73, hasta el 74, 75, Hortensia tuvo una aceptación a nivel nacional y a nivel intelectual, además. Se lo tomó muy en serio a eso. Sí, ¿no? sí, además la gente exiliada, o la gente, no te digo exiliada como fueron exiliadas después, sino gente que ocasionalmente vivía en Uruguay o en Estados Unidos, qué sé yo, pedían por favor que les mandaran a Hortensia los cordobeses. Era como el mate, como la yerba. Sí, era el dulce leche, la yerba y Hortensia. Pablo Fernando Chumbita, Chumbi, es un excelente humorista gráfico cordobés, autor de caricaturas, de chistes unitarios y de historietas. Ha recibido distintos premios por su trabajo periodístico. Además, ha realizado numerosas exposiciones tanto en Córdoba como en Santa Fe y en Buenos Aires de sus trabajos. En la actualidad, publica en el diario Día a Día de Córdoba y en la publicación La Luciérnaga, de y para chicos de la calle. Desde hace 7 años realiza allí la historieta El Mundo de Calito. Chumbi nos cuenta de la historieta cordobesa. A mí me tocó ser, dentro del panorama, parte de la generación de los huérfanos de Hortensia, digamos, de aquellos que empezaron a trabajar profesionalmente, empezamos a trabajar profesionalmente en el momento en que Hortensia dejaba de existir físicamente, ¿no? Pronto se transformó en una especie de cuestión mítica, a la vez que una especie de compendio, catálogo de modos de hacer el humor gráfico desde Córdoba, que durante mucho tiempo, y yo creo que a los que pertenecen a mi generación, marcó bastante en cuanto al modo de hacer humor gráfico, ¿no? De todas maneras, ¿qué pasa? Hortensia es, además de una revista de humor, es una revista que estaba muy acorde a lo que era Córdoba de la época y de ese contexto. Entonces, al ir pasando el tiempo, al ir sucediendo cosas, la ciudad cambia, la gente cambia. Si bien hay una cosa que permanece, haya algunos que tienen que ponerse a escarbar para ver qué era Hortensia. O sea, los chicos que están empezando a hacer humor gráfico ahora, tal vez ya lo tienen demasiado lejos a lo que fue el mundo de Hortensia, ¿no? Con el tiempo, la revista de Alberto Cognini se fue convirtiendo en modelo, en estímulo para distintos emprendimientos editoriales en distintos lugares del país. En Rosario, en Salta, en la Patagonia, en Tucumán, aparecieron revistas que recogían ese humor regional. ¿Qué es lo que había hecho Hortensia? ¿Qué es lo que había hecho Cognini? Tomar el humor popular de los cordobeses, esa ocurrencia, y hacerla compartir entre todos. Hortensia fue un verdadero mito. Vigente aún. Se puede decir que en el humorismo gráfico argentino hay un antes y un después de Hortensia. Soy un gen ansioso por conocer su futuro. ¿Seré un bello exponente de un país desarrollado? ¿O engrosaré las filas del tercer mundo? ¿Tendré ojos claros? ¿Seré cabezón? Es inútil. No se puede hacer planes. Disculpe, señor, ¿usted me está esperando a mí? No, si vas al Corto Maltés.